Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y leímos, para los que se vienen sumando, en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el que vamos a compartir, y solamente leímos algunas porciones, pero vamos a tratar de extraer de todo el capítulo lo que el Espíritu Santo quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Sea el nombre del Señor bendecido, sea su nombre glorificado, y Él sea poniendo palabras en mi boca para que su vida sea bendecida. Palabra de Dios y no palabra de hombre, es lo que queremos escuchar en esta tarde. El domingo pasado, y vamos a hacer un refresh, el domingo pasado estuvimos compartiendo el libro de los Hechos en el capítulo 16, y hay algunas cosas que extrajimos de este capítulo importante de repasar. Uno es la importancia de enseñar a nuestros hijos a temprana edad el temor a Dios. Hacer lo que Dios le mandó al pueblo de Israel en lo que tenían que hacer con sus hijos, enseñarle el temor a Dios al levantarse, al acostarse, al salir, al entrar. Era tan importante que desde pequeños ellos conocieran el temor a Dios, porque eso sería trascendental en sus vidas adultas. Y vimos la semana pasada cómo Timoteo es llamado por el Señor. Dios lo llama en el primer viaje de Pablo. Y este joven había sido enseñado por su madre y por su abuela. Su madre Eunices, su abuela Loida, desde pequeño, de temprana edad, le habían enseñado el temor a Dios. Por lo tanto, es tan importante enseñar a nuestros hijos, porque luego cuando el Señor hace el llamado, Timoteo se entrega con todo su ser al Señor. Una de las cosas que también señalamos y decíamos que la importancia de ser dirigidos por el Espíritu Santo, que las decisiones que tomamos en todas las áreas de nuestra vida sean guiadas por el Espíritu Santo. Y vimos que el apóstol quería ir a predicar el Evangelio a Asia Menor, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, le prohibió ir a ese lugar, porque era otro destino, era otra ciudad donde el Espíritu Santo lo quería llevar. Les dio señales clarísimas, ¿no es cierto?, que tenía que ir a Macedonia. Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Otra de las cosas que señalamos es que Dios es el que abre los corazones. Cuando estos varones fueron a reunirse con las personas en el lugar de oración, que era donde se juntaban, dice que había un grupo de mujeres y que ellos expusieron las Sagradas Escrituras, y había una mujer, Lidia, una mujer que había sido bendecida por Dios materialmente, era una mujer prestigiosa, comerciante. Había un dato que no se los di el domingo pasado, pero ahora sí. Para ella lo que hacía era confeccionaba prendas finas, de lino fino, que usaban la alta sociedad, las autoridades, y estas prendas eran teñidas con púrpura, y la púrpura se extraía de un molusco, y se requerían alrededor de 9.000 moluscos para extraer 1 gramo de púrpura. Por lo tanto, eran prendas carísimas. Y vimos que el corazón de Lidia fue abierto y el Señor colocó en ella esa necesidad de escuchar la palabra del Señor. Con lo cual nosotros podemos decir que siempre es el Señor el que llama. Él es el que toca, Él es el que transforma las vidas. Otra de las cosas que también señalamos, dijimos que independientemente de que Dios toma todas las situaciones para cumplir su propósito, para llevar a cabo su plan,
quienes actúan fuera de la ley, quienes hacen abuso de autoridad o transgreden las leyes que rigen a una comunidad y a una nación, estas personas deben ser sancionadas y deben ser denunciadas. Y finalmente dijimos y vimos la importancia de orar y cantar al Señor, cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. Pablo y Silas estaban en prisión, era la medianoche, y ellos, a pesar de que habían sido azotados con vara, ellos, dice que a medianoche cantaban y oraban a Dios, y los presos los oían. Y sin duda la palabra del Señor estaba llegando a estas personas. Fue tan poderoso ese momento, ese espacio, en que vino un terremoto, y dice la palabra del Señor que los barrotes, las puertas, todo fue abierto, las cadenas cayeron. Y vemos que en una situación complicada y difícil, cuando cantamos y oramos al Señor, Él manifiesta su gloria. Bien, y llegamos entonces ahora al capítulo 17. Y toda esta situación que ocurrió a estos varones, todas estas cosas que compartimos fue en Filipo. Y de Filipo ellos tuvieron que salir, después que habían sido golpeados, después que fueron liberados, cuando las autoridades se fueran a disculpar con ellos porque habían actuado de mala manera. Dice que los hermanos de Filipo que se habían convertido a Cristo los cuidaron y luego ellos salieron de ese lugar y el Espíritu Santo los llevó a Tesalónica. Allá tenían que ir porque el Evangelio tenía que seguir expandiéndose. La palabra del Señor no podía parar. Tenían que llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y como era habitual, ellos llegaron a este lugar y buscaron las sinagogas para predicarle a judíos, para predicarle a gentiles que se habían convertido al judaísmo y que tenían un corazón sensible para escuchar la palabra del Señor. Y así dice en el capítulo 17 que leímos, verso 1 al 3, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, el Evangelio, voy a ver si esto está apagado, ¿no? No está apagado. ¿Está? Allá. Bien, entonces, lo que ellos hicieron y lo que hacían en todas las ciudades, ellos llevaban el Evangelio de Jesucristo y causaba impacto. Ellos hablaban con denuedo, y esto era lo que la iglesia siempre estaba orando, para que Dios pusiera a ellos palabra en el momento, en el minuto que tenían que exponer las Sagradas Escrituras. Y siempre estaban estas cosas elementales presentes en cada una de las exposiciones, y que era que las personas pudieran reconocer su pecado. Ellos hablaban de el pecado en el hombre caído, desde que el hombre se apartó, desde que el hombre desobedeció, el ser humano quebró esta relación con Dios. A partir de ahí el pecado abundó en el hombre. Por lo tanto, ellos hablaban de esto, que había que tener conciencia de esto, y luego hablaban del arrepentimiento, porque era importante para restaurar esta comunión con Dios. Tenía que haber arrepentimiento en el ser humano, y de esa forma venir a Cristo. Al venir a Cristo, al venir con un corazón arrepentido,
lo que el hombre recibe es la justicia lograda y alcanzada por Jesucristo. Por lo tanto, el hombre es justificado. Y el juicio de Dios cayó sobre el Hijo. En la cruz del Calvario, el juicio de Dios. Por lo tanto, hablamos también de la cruz de Cristo. Hablamos de la importancia que tiene la cruz de Cristo. Y no menos importante y muy relevante es su resurrección. Y siempre tenemos que hacer referencia porque el Señor les dijo a los apóstoles antes de ascender que ellos serían testigos de la obra y vida de Jesucristo y de los acontecimientos y de lo que habían visto. Por lo tanto, cada vez que ellos hablaban y predicaban, decían, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos creído. Pero, como en todas las ciudades, aparecían los perseguidores de estos apóstoles, una persecución que no paraba, y habían judíos ortodoxos que no aceptaban lo que Pablo predicaba y por lo tanto querían callar su voz. Y de Filipo lo siguieron a Tesalónica. Y la palabra del Señor nos señala y nos muestra que lo que estos varones querían repetir lo que habían hecho en Filipo. Acuérdense que ellos habían sido golpeados, pero Dios había tenido de ellos misericordia. Y como el Espíritu Santo, el que estaba guiando a Pablo y a Silas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo les ordenó que salieran de Tesalónica, que ya habían predicado la palabra, que habían personas que habían recibido el Evangelio y que la iglesia comenzaría sus inicios y que ellos debían partir de ese lugar porque tenían que ir a otra parte y Dios era con ellos. Y por lo tanto, emprender un viaje, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo los llevó a Berea, que fue el texto que leímos. Y ahí se encontraron con un grupo bien especial, bien diferente a lo que fue en Tesalónica. Se encontraron con personas muy temerosas de Dios, personas muy preocupadas de escudriñar las Sagradas Escrituras, personas que buscaban de alguna manera conocer al Creador del universo. Y por eso que el escritor Lucas, de alguna manera, señala y resalta algunas cosas de estos, de este grupo, de estas personas. Y dice en el verso 10 al 12, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Esto es relevante. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Por lo tanto, lo que el escritor está señalando aquí, que los hermanos de Berea escudriñaban las Sagradas Escrituras con un solo propósito, de conocer al Dios al cual ellos servían. No había otra intención, no era mero conocimiento, no era alcanzar ciertos grados académicos con el estudio de las Sagradas Escrituras, sino que ellos tenían hambre y sed de conocer al Dios vivo. Y por eso que escudriñaban
las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuando Pablo y Silas le exponen el Evangelio, hablan de este Jesús, de su sufrimiento, hablan de lo que Él vino a hacer, hablan de la cruz, hablan de la resurrección. Los hermanos lo que hacían era escudriñar junto con ellos el Antiguo Testamento, mirar lo que los profetas habían escrito y se encontraban con las respuestas clarísimas en las Sagradas Escrituras. Por eso que ellos buscaban y leían, y dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, cada día. No una vez a la semana, no una vez al mes, no cada 6 meses o cada un año, o no solamente en Semana Santa, no. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y esa es la misión de cada uno de los que hemos creído en Cristo, escudriñar las Sagradas Escrituras. Así que, producto de esto, dice, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, mujeres que asistían a la sinagoga, mujeres que se habían convertido al judaísmo, porque cuando los judíos fueron esparcidos, los hermanos judíos fueron esparcidos, ellos hablaban de las enseñanzas que ellos tenían y por lo tanto muchos gentiles se convirtieron al judaísmo. Eran personas temerosas de Dios. Al escuchar en Berea la palabra del Señor, dice que muchos de ellos se convirtieron. Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, mujeres que tenían espacios y lugares de distinción en la comunidad, en la ciudad. Con las autoridades, estas mujeres creyeron y fueron quienes también formaron la iglesia de Berea. Pero como la persecución no paraba, como la persecución no daba respiros, llegaron a Berea los mismos que venían persiguiendo en ciudad al apóstol Pablo para callar su voz. Lo único que querían estos varones eran callar la voz del apóstol, para que el evangelio no se siguiera expandiendo. Porque ellos decían que estos varones trastornaban al mundo con sus enseñanzas. Y de alguna manera tenían razón, porque la palabra del Señor estaba impactando vidas, estaba cambiando el pensamiento de la humanidad. Las personas estaban yendo a Cristo. El hombre estaba siendo transformado y cambiado por el poder de Dios. Había una oportunidad que el Señor estaba dando. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Sí estaba causando un impacto. Sí habían cosas extraordinarias que estaban pasando. Porque mientras ellos hablaban con denuedo de Jesucristo, Dios extendía su mano y por ellos habían sanidades, prodigios y milagros. El Dios de la salvación estaba causando tremendos impactos en la sociedad, en la comunidad de esos tiempos. Y estas cosas, ¿a quienes eran de los grupos ortodoxos que no creían en el nombre de Jesús? No creían en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos por todos los medios querían callar la voz de estos varones. Así que llegaron a Berea. Pero como el Espíritu Santo conoce todas las cosas y Él sabe todo, tomó y dijo al apóstol que tenía que salir rápidamente de Berea e irse de ahí y tenía que ir a Grecia.
Ya su segundo viaje estaba impactando en Europa. El nombre del Señor Jesús estaba resonando en Europa. Almas se estaban convirtiendo a Cristo. Y ese impacto de la palabra del Señor en Europa hizo que con el tiempo esa palabra llegara a América. Y gracias a Dios por ese segundo viaje del apóstol, porque de ahí en adelante las iglesias que se formaron en Europa, de ellos muchos hermanos en Cristo vinieron a misionar a América y nos trajeron las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Así es que ya los hermanos que se habían convertido a Cristo, y era, me imagino yo, un grupo importante de personas, enviaron a Atenas a Pablo, solo, con algunas personas, para que se instalara allá y de tal manera de que esta persecución no cayera sobre él. Y así es como el apóstol cambia radicalmente el ambiente al cual accede. Ahora está en Atenas, en el lugar que es el centro de la cultura, el centro de la sabiduría. Ahí llega. Pablo era una persona preparada. Había asistido a la Universidad de Tarso y por lo tanto estaba acostumbrado a las exposiciones, estaba acostumbrado a los debates. Y en esta oportunidad ya no es una sinagoga, ya no es el lugar donde se encontraba con personas temerosas de Dios, las cuales estudiaban las Sagradas Escrituras, sino que se encuentra con otro tipo de gente, con otro tipo de personas. Y va a un lugar que es totalmente pagano. Una gran contradicción, pues era el centro del conocimiento, del desarrollo, el desarrollo del pensamiento. Sin embargo, de manera paradojal, era una ciudad totalmente pagana. Y nosotros podemos encontrar una descripción precisa, clara, de la impresión que el apóstol se toma de este lugar de Atenas, donde estaba la cuna de los grandes filósofos. Y fíjese que él plasma su mirada en el libro de Romanos, porque esta es la situación con la que el cual se encuentra él. Y la describe claramente Romanos capítulo 1, versos 20 al 21. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y con esto es lo que él se encuentra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y con esta situación, con este panorama, se encuentra el apóstol en Atenas. Y vemos que él describe en el capítulo 17, versos 16 al 18, se describe esta situación con la cual él se encuentra y queda impactado. El celo lo consume. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque Pablo tenía que esperar ahí a Timoteo y a Silas que iban a venir después, se iban a sumar al viaje. Entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice. Se llenó de celo. Viendo la ciudad, dice, entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza
cada día con los que concurrían. La plaza era un lugar público parecido a lo que nosotros conocemos acá, donde se concentraban varias actividades. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Disputaban con él, es decir, el conocimiento, las cosas que Pablo hablaba. Hacían debate en plena calle. Dice, y discutían con él. Y algunos filósofos, dice, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿De qué corriente filosófica está hablando? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es relevante. Les explicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque lo importante de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna es que Jesús resucitó de entre los muertos y Él está a la diestra de Dios Padre. No hay otro testimonio de alguien que haya resucitado y haya sido visto por más de 500 personas. Hubieron muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Y de esto es lo que hablaban Pablo y todos los apóstoles y de lo que tenemos que hablar nosotros también. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que estas personas dice que lo tomaron y lo llevaron al lugar donde se concentraban y discutían las ideas, que era el Areópago. Dice el verso 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ¿sí? En medio del Areópago, dijo, él ya estaba en el Areópago, estaba en el lugar donde se exponían las ideas, se discutían, se debatían. Y estas personas no hacían otra cosa que discutir ideas, de desarrollar el pensamiento. Eran escuelas de filosofía, era el centro del conocimiento. Y ahí estaba el apóstol, ahí estaba en medio de ellos. Ya la audiencia era otra. Pero ahí el Espíritu Santo lo usaría para hablar a aquellos hombres. Era una gran contradicción entre el conocimiento y el paganismo que había en el lugar. Y así lo relata el libro de Romanos. Dice, verso 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y él hace una introducción a su exposición. Y él de manera muy reverente, respetuosa, comienza de alguna manera resaltando algunas características de ellos. Le dice, varones atenienses, en todo observo, ¿no es cierto?, que sois muy, muy religiosos. ¿Por qué? Porque había visto una serie de altares en ese lugar donde identificaban a los diferentes dioses de los cuales ellos también hablaban y discutían, que era parte de las corrientes filosóficas. Y él dice que porque mirando y revisando, observé que también había un altar al Dios no conocido. Y él toma esa referencia
para señalarle y decirle, de este Dios es el cual yo quiero hablarles. A esto quiero referirme de aquí en adelante. Quiero que ustedes escuchen mi exposición, porque yo de ese altar, el cual ustedes tienen ahí, de ese les voy a hablar. Me imagino que cuando él señala esta observación y se refiere a ese altar que ellos tenían ahí, claramente tiene que haber captado la atención de la asamblea y por lo tanto ellos estaban todos atentos a escuchar qué es lo que este hombre iba a decir de ese altar al cual ellos mantenían en ese lugar. Y comienza su exposición. Comienza de alguna manera señalándole que en realidad Dios no necesita nada del hombre. Dios, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, el dador de la vida, nada necesita del hombre. Nada. Dios tiene su propio lugar donde él habita. El hombre no lo puede encasillar ni en un templo, ni en un altar, ni en una imagen, ni ninguna de estas cosas. Ya Dios se lo había dicho en su tiempo a Salomón, cuando iban a consagrar el templo. En realidad, Dios no podía encasillarlo en un lugar. Dios dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa en la que yo pueda habitar? Donde yo pueda estar, si el cielo es mi trono. Esa es la grandeza de Dios. Ese es el Dios al cual adoramos y al cual servimos. Por lo tanto, Pablo parte señalando esto que está escrito en el Antiguo Testamento. Les señala y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esto es el versículo 24 al 25 para quienes están siguiendo la lectura. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por lo tanto, en realidad, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que lo transporten. No hay nada que el hombre pueda hacer porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que da a todos vida. Él da aliento. Y todas las cosas provienen de Él. Bendito sea su nombre para siempre. Y Él le sigue hablando. Yo me imagino que mientras Él exponía, las personas estaban con un silencio rotundo escuchando del Dios al cual este hombre les predicaba. Señalando que Dios es el creador del ser humano. Él es el Dios de la vida. Y que Él designó un lugar donde los hombres debían habitar. Y fijó los tiempos. Fijó los lugares. Dice el versículo 26 al 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que él está señalando, que Dios tiene una identidad. No es
como la corriente filosófica de estas escuelas señalaban y que decían, hablaban del panteísmo, que Dios estaba en todas partes, que estaba en una planta, que estaba acá, que estaba allá y que todo eso era Dios. No. Le está señalando que hay un Dios todopoderoso que está en los cielos y que Él hizo todas las cosas y que Él de una misma sangre, de una pura sangre dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, que Dios es el que creó al hombre. Hay un creador y nosotros somos seres creados. Dice, y para que habiten en toda la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos. Todo ordenado, ese es el Dios al cual servimos. Y les fijó los límites para su habitación, para que el hombre pueda vivir en paz. Pero aún así, la ambición y el poder del hombre siempre querer quitar a lo que tiene el otro. Y luego dijo, para que el hombre pueda reconocer, el ser humano pueda reconocer la grandeza de Dios y pueda buscarle. Al menos a ciegas, palpando, dice, puedan hallarle. Aunque ciertamente les señala y dice que el Dios, el creador del universo, no está lejos de cada uno de ellos. Y les sigue hablando, les sigue exponiendo. Si ustedes se fijan, la exposición es totalmente distinta a la que nosotros vimos en capítulos anteriores. Cuando hacía la exposición del Evangelio, de la buena nueva de salvación, a los judíos, a los hermanos judíos, él le hablaba de lo que había sido la ley de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cómo habían recibido promesas y cómo los profetas habían recibido las buenas nuevas, habían recibido la profecía que sería revelada después cuando el Señor vino. Ese misterio que fue revelado. Ahora no. Ahora estaba con otro tipo de audiencia. Y lo que le estaba señalando a ellos, le estaba hablando acerca del Dios creador del universo. Estaba de alguna manera aclarando las corrientes de pensamiento que ellos tenían que estaban equivocadas. Había un Dios creador y habían seres creados. Había un Dios creador y había una naturaleza creada. Y que de Él venía y dependían todas las cosas. Por eso que les señala en el versículo 28 y 29, les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, es decir, somos hechura semejante a Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Se da cuenta lo que él está diciendo? De alguna manera, ese pensamiento filosófico, esa forma de pensar que Dios estaba como el panteísmo que se señala, no le señala eso. Les dice que nosotros, si nos movemos, si vivimos y si somos, es porque somos linaje de Dios. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Por eso que les dice, nosotros no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, sea semejante a plata o piedra o escultura, donde nuestras manos pueden, ¿no es cierto?, realizar algún tipo de obra de arte, ¿no es cierto?, una escultura, y pensar que ese es el Dios al cual servimos. O en los metales preciosos como el oro, como la plata. No. Dios creó todas esas cosas, pero Él no es eso. Y les señala y les dice
que Dios ha ignorado de alguna manera, ha pasado por alto la ignorancia de los hombres. Y fíjense lo que Pablo le está diciendo. A ellos, a las personas que se esforzaban por desarrollar el pensamiento y el conocimiento, le está diciendo una cosa tan importante. Y les dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, es decir, que todo ese conocimiento que ellos tenían, no habían sido capaces de conocer al Dios creador del universo. Y por eso les dice que ese Dios ha pasado por alto la ignorancia de ellos, la ignorancia del mundo entero. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice, ahora manda. Es decir, habiendo pasado por alto todo lo que ocurrió antes, ahora la situación es diferente. Y se los dice de esta manera: ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿A quién? ¿A quién se refiere? A Jesucristo, al Hijo de Dios. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, habiendo pasado por ignorancia, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos en que el hombre realmente no era capaz de arrepentirse, dice, ahora sí, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ahora está el Maestro, está Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a traer vida y vida en abundancia. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse a Dios. Toda esta ignorancia el Señor la ha pasado por alto, pero ahora le está diciendo, yo les traigo las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque les señala y les dice, llegará el día, llegará la hora en que Dios ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia. Y el mundo será juzgado, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, que no se ha vuelto a Dios, va a ser juzgado con la justicia de Dios. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, él culmina su exposición hablando de la resurrección de Jesucristo, de él. Y que por él el hombre o el ser humano será juzgado. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe de él esa fe gloriosa. Y por eso que nosotros confesamos, por eso que predicamos, por eso que tenemos la convicción de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el poder del Evangelio. Y dice, y termina el capítulo, cuando estos varones escucharon acerca de la resurrección, dice que muchos de ellos se rieron, se burlaron, porque la corriente de pensamiento y lo que ellos creían era tan fuerte que muchos de ellos no creyeron a las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Sus creencias eran otras. Creían en el panteísmo, otros creían que el alma era eterna,
pero y que por lo tanto iba a un lugar especial y que no había resurrección. Otros creían que lo que el hombre tenía que buscar era la felicidad en el mundo en el cual vivíamos. Solamente eso. Pero el apóstol Pablo está hablando de vida eterna. Está hablando de todo aquel que cree en el Hijo de Dios, de todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Cristo, es lavado y perdonado de sus pecados y también heredero de la vida eterna. Termina el capítulo diciendo que, si bien es cierto, no causó el impacto el evangelio que había causado en otras ciudades, dice que hubieron personas que estaban en el lugar, que escucharon la palabra del Señor, que su corazón fue abierto y se entregaron a Cristo. ¿Qué nos hace pensar esto? Nuevamente, si bien es cierto, la situación, la asamblea eran totalmente distintas a las asambleas que él estaba acostumbrado, el apóstol, él tenía claro, y eso es importante que nosotros tengamos claridad, que el que toca el corazón de las personas, quien abre el corazón para recibir la palabra, es el Señor, es el Espíritu Santo trabajando. Y por lo tanto, algunos podrían pensar que la exposición del apóstol Pablo fue un fracaso. No fue un fracaso, porque fue el Espíritu Santo hablando con él. Y solamente la palabra hizo obra y vida en aquellas personas que el Espíritu Santo tenía que tocar, porque eran solamente los que Dios había apartado para salvación y vida eterna. ¿Qué cosas entonces nosotros podemos concluir de este hermoso capítulo? Que el Evangelio tiene la misma esencia siempre. Desde el minuto en que el Evangelio fue predicado por el apóstol Pedro, en el minuto en que reciben el Espíritu Santo y él expone el Evangelio a las personas que estaban ahí, la esencia del Evangelio no ha cambiado y lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Las diferentes exposiciones hechas por Pedro y después por Pablo, el Evangelio es el mismo. Por lo tanto, la iglesia del Señor de estos tiempos tiene que trazar bien la palabra de verdad. El Evangelio no cambia. Otra de las cosas que podemos concluir que la iglesia de Cristo, la persecución a la iglesia de Cristo no ha terminado. Nunca ha terminado. Nosotros quizás hemos vivido tiempos de bonanza por décadas. Sin embargo, en otros lugares, los hermanos en Cristo han sido perseguidos por creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Nosotros creemos, y por las cosas que estamos permanentemente escuchando, que para América se viene una gran persecución. Lo vemos en lo que se discute en el Congreso, que se discute en Latinoamérica, que se habla en toda América, y finalmente hay una persecución para la familia, para los niños, para el matrimonio y para todas estas cosas que Dios ha establecido, porque lo que quieren finalmente es destruir la familia, destruir la fe, los principios por los cuales nos regimos, que están en las Sagradas Escrituras. Lo tercero que nosotros podemos extraer de este texto, de lo que hemos leído este capítulo, es que una persona que no escudriña las Sagradas Escrituras es imposible que crezca en el Señor. Y los hermanos de Berea nos dejan una tremenda enseñanza que nosotros debemos tomar y asimilar. La persona que no escudriña las Sagradas Escrituras no puede realmente conocer a Dios. Porque Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde a Él podemos conocerlo.
Una persona que no se alimenta de las Sagradas Escrituras no echa raíces, no puede tener raíces, porque su fundamento no está firme. Una iglesia que no tiene como pilar fundamental el estudio de las Sagradas Escrituras y solo se conforma con lo que son las alabanzas, los cánticos y la oración y nada más, esa iglesia carece de lo fundamental, del alimento necesario que es la palabra de Dios para todo creyente. Por lo tanto, no hay nada que pueda reemplazar, no hay sustituto, no hay ningún sustituto, ningún alimento complementario que pueda reemplazar a las Sagradas Escrituras. La situación de nuestra sociedad, otra de las cosas que podemos rescatar de este capítulo, la situación de la sociedad actual no es muy diferente de lo que era en Atenas. El paganismo es tremendo. La idolatría en la que hoy día vive nuestra sociedad es impresionante. Por lo tanto, no es muy diferente de lo que Pablo vivió en Atenas. Y nosotros, los hijos del Señor, debemos sentir ese celo para exponer las Sagradas Escrituras, aunque se burlen de nosotros, aunque se rían en nuestra cara. No debemos de dejar de exponer la palabra del Señor. Es tan importante también extraer una enseñanza del apóstol. Fíjese que él, antes de exponer las Sagradas Escrituras, dice que observó, miró y reconoció la audiencia que tenía al frente. Y luego expuso. Quienes tenemos la responsabilidad de exponer las Sagradas Escrituras, debemos tener esta precaución de quién es nuestra audiencia, cuáles son las costumbres, cuáles son las cosas que quizás de manera errónea han creído, y que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para saber exponer y llegar a ellos con las Sagradas Escrituras. Enseñar que Dios no tiene y no habita en templo hecho de manos de hombre. Que Dios no podemos reducirlos a una obra de arte, a una estatua, a una imagen. No. Dios no habita en cosas hechas por manos de hombre. Él dice que el cielo, ahí es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Por lo tanto, en realidad, nosotros debemos adorar al Dios vivo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. A Él y solo a Él. Y de la manera como lo dicen los mandamientos, no te harás imagen de mí, de nada. Solamente adorar y bendecir su nombre. Él dice en su palabra que la vida viene de Dios, que por Él vivimos, que por Él nos movemos y por Él somos. Por lo tanto, no podemos, lo menos que podemos hacer es reconocer a Dios como todopoderoso. Y si bien es cierto, hay una gracia común para todos, porque el sol sale para todos, la lluvia beneficia a todos, la tierra da su fruto para todos. Es una gracia común. Pero hay una gracia especial para el Hijo de Dios y que sobreabunda y que esa gracia nos permite estar siempre viniendo a los pies de Cristo. Sabemos que si nos equivocamos, venimos a sus pies y Él nos perdona. Que somos lavados y perdonados de nuestros errores.
sabemos que Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre. Y eso ahora, toda esa ignorancia del hombre, aquel que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, del minuto que lo escucha, del minuto que usted expone el Evangelio de Jesucristo, esa persona deja de ignorar. Por lo tanto, hasta antes de escuchar el Evangelio de Jesucristo, el Señor ha pasado por alto su ignorancia. Pero del minuto que usted expone la palabra del Señor, que usted le habla de Cristo a una persona, esa persona es responsable. Y por lo tanto, el día del juicio tendrá que dar cuenta por sus actos. Por eso que es tan importante que la iglesia de Cristo prediquemos las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y aunque quizás muchas personas, como ocurrió en Atenas, se van a burlar de usted, muchas personas se van a reír en su cara, no importa. Lo que usted ha hecho es entregar el mensaje de Jesucristo y con eso la persona es responsable de ahí en adelante de haber rechazado al Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero invitarle a que oremos y demos gracias al Señor por este tiempo de compartir las Sagradas Escrituras. Dios eterno, Señor amado, ante ti y ante tu presencia una vez más estamos. Señor, he compartido tu palabra. Señor, este capítulo 17 del libro de los Hechos que nos enseña cosas importantes, relevantes. La importancia, Señor, de escudriñar tu palabra, de conocerla. Porque es la única manera de tener claridad de quién eres. Conocerte a ti. Porque ahí es donde tú te revelas, Señor, en tu palabra revelada y que está para nosotros disponible, Señor, para leerla. Permite que muchos, Señor, quitemos el polvo de nuestras Biblias y podamos escudriñarlas, podamos conocerte, Señor, y no nos conformemos con menos. Muchas veces entramos en un conformismo, Señor, y no somos capaces de escudriñar tu palabra. Perdónanos por esto y ayúdanos, Señor, a ser personas temerosas, personas que a través de escudriñar podamos crecer como personas, como creyentes, Señor, y nuestra vida vaya mostrando el fruto del Espíritu. Te damos gracias también, Señor, porque a través de esta exposición vemos cómo tu palabra, Señor, debe llegar a todo lugar, a todo nivel socioeconómico, cultural, a todos. Todos deben ser responsables de escuchar el Evangelio de Jesucristo, porque después no habrá excusa, Señor, el día en que tú juzgues al mundo. Ese día está determinado, ese día tendrá que llegar. Por eso, Señor, permite que nosotros seamos una iglesia valiente, una iglesia que hable con denuedo de tu palabra. Se acercan, Señor, vientos de persecución. Escuchamos permanentemente, Señor, cómo las organizaciones se han rebelado contra ti, contra tu palabra, contra tus enseñanzas, estableciendo, Señor, adoctrinamientos nocivos y destructivos para nuestros niños, para la educación, para nuestra sociedad. Señor mío, tenga usted misericordia y ayuden a nosotros, Señor, a ser personas valientes que hablemos con denuedo tu palabra y no callemos nunca. Y que podamos, Señor, llevar la buena nueva de salvación y vida eterna. Algunos creerán tu palabra y serán llamados, otros serán responsables de escucharla y tendrán que dar un día cuenta por ello. Gracias, Padre eterno, bendice a la iglesia, a tu pueblo y a todos los que están congregados. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles que todos juntos demos la gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.